Muy buenos días, señoras y señores periodistas. Estoy acá con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar una evaluación de nuestra gestión y hacer algunos comentarios sobre los elementos pendientes que se deben desarrollar en adelante. Arranquemos con la presentación, por favor. Muy bien. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Empecemos con un tema que a veces es subestimado: la estabilidad macroeconómica y los avances que ha conseguido la economía peruana en las últimas décadas. Por ejemplo, en las 2 últimas décadas, Perú ha sido en América Latina el país con el crecimiento del PIB per cápita más alto. No hay que desdeñar este resultado. Es un resultado que nos enorgullece. Siguiente lámina. Perú ha sido también, en ese mismo periodo, el país con la tasa de inflación más baja en la región. Somos entonces un país que en las últimas décadas ha sido un país que ha liderado el crecimiento económico, la inflación moderada. Siguiente lámina. Somos también un país con fortalezas macroeconómicas que hay que preservar. Las reservas internacionales del país, que son una especie de seguro del país contra eventos externos adversos, han alcanzado el 37% del Producto Bruto Interno. Estas reservas son también de las más altas en América Latina. ¿Por qué son útiles las reservas internacionales? Porque nos permiten enfrentar a eventos adversos. Por ejemplo, en el año 2008-2009 hubo una crisis internacional, salieron capitales, los precios de las exportaciones se cayeron, hubo escasez de dólares, el tipo de cambio sin la intervención del Banco Central hubiera subido muchísimo. No lo hizo porque el Banco Central intervino vendiendo dólares. Para eso son los dólares. Siguiente lámina. El Perú también tiene un récord de reducción de la deuda pública como porcentaje del Producto Bruto Interno. ¿Por qué es bueno tener una deuda pública baja? La respuesta más básica es: cuanto más baja la deuda pública, más bajos son los intereses. Pero no solamente eso. Cuando un país tiene la deuda pública baja, puede prestarse a tasas bajas, puede contagiar a las empresas del sector privado para que éstas también puedan endeudarse a tasas bajas, entre otras bondades de tener una deuda pública baja. Siguiente lámina. Se suele decir que la macroeconomía va muy bien, pero todo el resto va muy mal. Hay que precisar acerca de esta expresión que a veces es desacertada. La prueba más palpable de que la macroeconomía importa es que el gasto público de un país, el presupuesto de un país, puede subir de manera importante. Para que nos hagamos una idea, el gasto público del año 2020 es 3 veces más grande que el del año 2000. ¿Cómo ha podido conseguirse eso? Porque la economía ha crecido, ha recaudado más y eso nos permite gastar más. De repente no lo hemos gastado correctamente, pero los recursos fiscales en términos reales se han triplicado. Eso no pasa cuando una economía no crece. Siguiente lámina. El crecimiento económico, la inflación baja,
las reservas altas, la deuda baja son condiciones necesarias para el crecimiento económico. No son condiciones suficientes. Pero sin crecimiento económico, sin inflación baja, no hay manera, no hay un ejemplo en el mundo de un país que se pueda desarrollar, de un país que pueda avanzar. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Las cifras que mostramos a continuación son una prueba cabal de eso. Somos buenísimos en estabilidad macroeconómica, no lo somos tanto en infraestructura, en institucionalidad, ni en capacidad para innovar. Siguiente lámina. Pero la prueba más contundente de que nos faltan cosas por hacer es lo que ha pasado con la pandemia. En la lámina que tenemos al frente podemos mostrar que el Perú, tanto en la primera ola como en la segunda ola, ha mostrado la tasa de fallecidos per cápita más alta en el mundo. Esta es la prueba cabal de que algo no hemos hecho bien. Siguiente lámina. Voy a comentarles ahora lo que hemos hecho durante este gobierno de transición y emergencia liderado por el presidente Francisco Sagasti. Siguiente lámina. Hay buenas noticias en el horizonte. La recuperación de nuestra economía, mirada por el Producto Bruto Interno, ha sido rápida y es vigorosa. Como pueden ver en la lámina que tenemos al frente, luego de una caída fortísima en el segundo trimestre del año 2020, cuando el PBI se redujo en 30%, en el primer trimestre de este año ya se observa una recuperación de 3.8% de crecimiento. Incluso hay crecimiento si nos comparamos con el primer trimestre del año 2019, que fue un año normal. Es una recuperación rápida, entonces, del Producto Bruto Interno. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Con algún rezago, el empleo también está recuperándose. No está creciendo todavía, pero está cayéndose muchísimo menos que en los trimestres anteriores. Normalmente, la recuperación del empleo es posterior a la recuperación del Producto Bruto Interno. Cuando las empresas consideran que la recuperación económica ya es sostenida, es vigorosa y es duradera, empiezan a contratar trabajadores. Siguiente lámina. El futuro pinta bien si vemos el indicador de las importaciones de bienes de capital. En el Perú, la maquinaria, los equipos son casi todos importados. Por lo tanto, el indicador de importaciones de bienes de capital es un buen indicador de cómo va la inversión privada. Según este indicador, en el segundo trimestre de este año, las importaciones de bienes de capital han subido en casi 75%, comparado con el segundo trimestre del año pasado, que fue un trimestre malo. Por eso que hacemos una comparación más profesional. Si comparamos esta importación de bienes de capital con el mismo trimestre del año 2019, que fue un año normal, el crecimiento también es buenísimo, 16.5%. De tal manera que la inversión privada, la fuente última de crecimiento económico, está subiendo en el país y rápidamente. Siguiente lámina. ¿Cuáles son las explicaciones de esta recuperación rápida y vigorosa de la economía peruana? Una variable explicativa importantísima, la más importante, a mi juicio, es el comportamiento del crédito de los bancos a las empresas del sector privado. Normalmente, en tiempos de crisis, el ritmo de crecimiento de este crédito se reduce. Pero en el caso peruano no ha pasado eso. Todo lo contrario, se ha duplicado o triplicado. O sea que el crédito ha subido en plena crisis, en plena pandemia,
mucho más que en tiempos normales. Siguiente lámina. La explicación de este crecimiento inusitado que ha permitido a las empresas con dificultades en plena cuarentena subsistir es porque han recibido capital de trabajo que los ha apoyado enormemente. Este capital de trabajo, este crédito para capital de trabajo, vino de los bancos porque los bancos obtuvieron préstamos baratos en parte del Banco Central de Reserva a través de Reactiva Perú, en parte del gobierno directamente a través de programas como FAE Agro, FAE Turismo, etc. De tal manera que las empresas recibieron casi 70.000 millones de soles de crédito que les permitió subsistir. Esa es la explicación del notable crecimiento del crédito, que es una variable que explica en gran medida la actual recuperación. En el gobierno de transición y emergencia hemos consolidado estas políticas, hemos creado nuevos programas como el PAEMIPE, hemos reprogramado programas existentes de tal manera que el crecimiento del crédito bancario para las empresas está garantizado. Es decir, las empresas siguen recibiendo un apoyo del sistema financiero para pasar este momento complicado de la crisis provocada por la pandemia. Siguiente lámina. Podemos ver que este comportamiento peruano ha sido espectacular en el contexto latinoamericano. Pueden ver en esta lámina a Chile, Colombia, México, Brasil, Ecuador, entre otros países, cuyo comportamiento del crédito difiere significativamente del comportamiento del crédito peruano. El crédito peruano, el crédito bancario de los bancos a las empresas en el Perú, ha crecido muchísimo más que en otros países. Hay países como el Brasil, donde el crédito más bien ha decrecido. No hemos puesto a Argentina porque la caída del crédito en ese país ha sido muchísimo más fuerte. Entonces, este es otro ejemplo de un comportamiento sobresaliente de la política macroeconómica peruana en el contexto de la región. Siguiente lámina. La otra variable explicativa ha sido evidentemente la inversión pública que está avanzando a una velocidad que nos tranquiliza. En el segundo trimestre de este año, la inversión pública se ha recuperado, ha crecido un 261% con relación al mismo trimestre del año 2020, que fue un trimestre malo, por eso preferimos no resaltar mucho esa cifra y preferimos compararnos con el mismo trimestre del año 2019 y allí hay un crecimiento de 16%. La inversión pública, entonces, es otro elemento dinamizador de la actividad económica. Por último, siguiente lámina, el otro factor que está explicando la rápida recuperación es que el contexto externo está buenísimo. El PBI mundial va a crecer en este año un 6%. Ese 6% es la tasa de crecimiento más alta desde 1973. Debido a ello es que nuestros términos de intercambio, la relación entre el precio de nuestras exportaciones y nuestras importaciones, están recuperándose fuertemente. Este es un impulso adicional para la recuperación económica. Siguiente lámina. Entonces, la recuperación económica viene bien, viene muy vigorosa. Y déjenme ahora comentarles algo que hemos hecho dentro del gobierno, que no es precisamente nuestra competencia, pero en la que hemos apoyado significativamente. Siguiente lámina. Uno de los sectores a los que no se les ha puesto ninguna restricción presupuestal ha sido el de salud. Durante este año
el Ministerio de Economía y Finanzas ha financiado 7.320 millones más por encima de lo que estaba en el presupuesto, para comprar las vacunas, para pagar al personal de salud, para construir las camas UCI, las camas de alto flujo, infraestructura y equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos puesto el MEF al servicio del gobierno para financiar lo que requiera la salud y la emergencia sanitaria. Siguiente lámina. Detectamos también en plena emergencia sanitaria que estábamos enfrentando a un gran problema con los seguros de salud. En la lámina que tienen al frente, fíjense por favor en la segunda columna. La segunda columna es una prueba de cuán importantes son los seguros de salud. Esa segunda columna nos dice que los afectados por la COVID que tienen algún seguro, el SIS, el Salud, o el seguro de los policías y los militares, o un seguro privado, están de alguna manera protegidos. De 100 personas con seguro fallecen entre 2 y 3 personas. La última cifra en rojo nos dice que de 100 personas que no tienen seguro y que se enferman por la COVID-19 fallecen el 29%. Detectamos que había un conjunto de peruanos que no tenían ningún seguro y por tanto su vida estaba en serio riesgo en plena pandemia. El gobierno entonces autorizó la solución de este problema a través del Ministerio de Salud y lo que hicimos fue resolver este problema. ¿Qué significó resolver este problema? Incorporar al SIS a más de 1,5 millones de personas que no tenían seguro a pesar que tenían DNI. Incrementamos la cobertura del seguro para 6,5 millones de personas. Estas no tenían una buena atención, tenían una atención parcial. Ahora van a tener atención de alto costo. Y finalmente, financiamos para que 350,000 personas, peruanos que viven en comunidades nativas, amazónicas y altoandinas, que no tienen DNI y por tanto no están en el SIS, puedan tener esta posibilidad. Actualmente RENIEC está trabajando para que estos peruanos tengan DNI y con el DNI automáticamente entrarán al SIS. De tal forma que podemos decir que ahora sí todo peruano tiene un seguro de salud. Siguiente lámina. Y por supuesto, la atención del gobierno ha estado en conseguir las vacunas. Podemos decir con satisfacción que hasta el momento, antes de terminar con este gobierno, se han adquirido 18,6 millones de dosis de vacunas que las estamos aplicando. Y para el resto del año se han contratado 49 millones de dosis de vacunas. En consecuencia, tenemos vacunas para vacunar a toda la población adulta, incluso a los jóvenes y adolescentes, porque con la vacuna Pfizer se puede vacunar a la población de ese grupo de edad. Siguiente lámina. Además, estamos vacunando rápidamente. Una persona vacunada con cualquiera de las vacunas que tenemos en el Perú es una persona menos que requerirá de atención sanitaria en el hospital o en UCI. Ya no nos enfermaremos gravemente. Este ritmo de vacunación ha ido aumentando progresivamente, al principio 15,000, 17,000 por día, en los últimos días a 150,000 vacunados por día, y esto deberá seguir subiendo. De tal manera que antes del final de esta administración, posiblemente todos los adultos mayores estarán vacunados y posiblemente todos los cincuentones también y algo de cuarentones. Siguiente lámina. En consecuencia,
la recuperación económica está garantizada, pues el crédito seguirá subiendo, la inversión pública seguirá subiendo rápidamente, el contexto externo seguirá siendo favorable y la vacunación permitirá que más actividades económicas se abran progresivamente y eso será un impulso importantísimo para la reactivación. Siguiente lámina. Por eso es que nuestra proyección moderada nos dice que el PBI en este año debe crecer en 10% y en casi 5% el año que viene. El Banco Central espera un 10.7% de crecimiento para este año. Si todo va bien, en una de esas las cifras de fines de año nos sorprenden y tengamos una recuperación completa en este año de la desgracia que tuvimos el año pasado. Siguiente lámina. La inversión privada, un motor del crecimiento del corto plazo y el largo plazo, se va a recuperar en 17%. En este caso también recuperaremos todo lo perdido en el año 2020. Ese es un resultado que nos tranquiliza y que es muy bueno en el contexto latinoamericano. Siguiente lámina. El otro impulsor del crecimiento económico, que también se cayó fuertemente el año pasado, se recuperará parcialmente en este caso, pero es una buena cifra también para el país. Siguiente lámina. Y como en las dos últimas décadas anteriores, el Perú mantendrá el pedestal de ser líder en el crecimiento económico en la región, tanto en este año como en los siguientes 3 años. En consecuencia, el Perú, a pesar de la pandemia, no ha perdido la vitalidad que ya viene registrando desde hace 2 o 3 décadas. Siguiente lámina. Ya habíamos anticipado en la primera parte de la presentación que el crecimiento económico, la inflación baja y todo eso es una condición necesaria. Pero el Perú, ya nos mostró la pandemia, tiene grandes desafíos. El Perú hacia adelante tiene que hacer cosas para fortalecer lo que se ha hecho, mantener lo que se ha hecho, preservar lo que se ha hecho, pero tiene que hacer también cosas nuevas, novedosas, porque los desafíos hacia adelante son grandes. Siguiente lámina. Un desafío, siguiente lámina, es evidentemente este. La presión tributaria en nuestro país en el último medio siglo anda bordeando el 14%. En los buenos tiempos sube un poquito más, en los malos tiempos baja, pero el promedio es contundente, 14% de presión tributaria. La pandemia y en general la coyuntura nos hace notar que es muy complicado que el Perú siga operando con el gasto público actual. Tenemos necesidad de atender la salud, por ejemplo, tenemos una gran brecha de atención allí, tenemos problemas con la infraestructura y tenemos otras urgencias que requieren de un gasto público permanente mayor. Si queremos gastar más, hay que recaudar más. La urgencia, la necesidad de la mayor presión tributaria se presenta ahora, quizá con más intensidad que antes. Siguiente lámina. No hace falta decirlo, el Perú es uno de los países con la presión tributaria más baja en la región. Evidentemente, muchísimo más baja que en países de la OECD, cuyos ingresos gubernamentales llegan casi al 40% del Producto Bruto Interno. Siguiente lámina. El punto neurálgico a atacar antes de hablar de tasas impositivas es
que tenemos un incumplimiento tributario enorme. En la lámina podemos ver que el Perú, respecto a los países vecinos, tiene la tasa de incumplimiento del pago del IGB y el impuesto a la renta de los más altos en la región. Allí tenemos que poner la puntería para reducir sustantivamente este incumplimiento. Siguiente lámina. El reto de la presión tributaria, entonces, es un reto que hay que enfrentar. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos técnicos encargados que están escribiendo sobre esto, estudiando y eventualmente preparando propuestas que puedan ser tomadas por la siguiente administración. El otro gran reto que tenemos es que hemos estado viviendo razonablemente tranquilos con dos grandes motores. Siguiente lámina. El motor de la minería y el motor de la agroexportación. No podemos negarnos que son grandes motores. En el caso de la minería, tal como pueden ver en la lámina que tenemos al frente, de exportar casi nada a principios de la década del 90, 1.500 millones, exportamos 25.000 actualmente. Ustedes podrán decir, todo eso tiene un efecto precio, pero aún si le quitásemos el efecto de precio, el volumen actual de exportaciones es más de 3 veces al volumen que teníamos el año pasado. Siguiente lámina. Ha pasado lo mismo con el otro motor, la agroexportación. De exportar casi nada de productos no tradicionales agropecuarios hace 2 décadas, ahora exportamos 6.817 millones. ¿Cómo se han construido estos motores? En realidad se han construido 2 requisitos que estos sectores tienen y que podemos utilizarlo como base para pensar en otros sectores. Uno, un potencial inmenso. El potencial minero es indiscutible. Perú tiene una de las reservas de minerales más altas en el mundo. Eso lo tenía la minería, un potencial inmenso para producir. La agroexportación también, porque toda nuestra costa peruana, que es inmensa, ofrecía un potencial para producir. Ese potencial se convirtió en algo real porque a este potencial se le sumó un elemento importantísimo. Tanto los productos mineros como el producto agropecuario son productos de exportación. ¿Eso qué significa? Que la demanda está garantizada. ¿Eso qué significa? Que si le damos impulso a estos sectores, no habrá un problema sobre producción, que suele pasar cuando impulsamos productos para el mercado doméstico. Los requisitos entonces para impulsar un sector, a nuestro juicio, son una capacidad productiva enorme y 2, mercados internacionales asegurados. La exportación requiere ciertas escalas, por eso la necesidad de una capacidad productora grande. Siguiente lámina. Esto es lo que acabo de escribir. Siguiente lámina. Entonces, hacia adelante tenemos varios sectores o actividades que cumplen con los requisitos que tuvieron la minería, que tuvieron la agroexportación. A la minería se le puso una ley minera especial, convenio de estabilidad jurídica y tributaria, etc. A la agroexportación se le puso una ley especial, irrigación, un SENASA modernizado, un TLC, etc. ¿Qué habría que ponerle a estos sectores como el acuícola, como el forestal, como el turístico o, siguiente lámina, el sector de los restos arqueológicos? Nos parece que vale la pena ayudar a estos sectores a través de políticas sectoriales para que se conviertan en nuevos motores de crecimiento económico. Siguiente lámina. No hay que descuidar
los grandes proyectos mineros, megaproyectos mineros y los grandes proyectos de infraestructura. La minería, porque es un recurso que se agota, necesitamos tener nuevas minas, nuevos proyectos, y la infraestructura porque es complementaria para la inversión privada. La línea 2 de metro, por ejemplo, será importantísima. Aquí debo decirles con satisfacción, siguiente lámina, que hemos avanzado sustantivamente con el proyecto Majes-Siguas a través de una interrelación correcta entre las instituciones involucradas. Evidentemente, el rol central lo ha tenido el gobierno regional de Arequipa, quien ha impulsado esta enorme obra de infraestructura que permitirá incorporar 38.500 millones de frontera agrícola para la agroexportación en Arequipa, nos permitirá exportar $1.000 millones anuales, pagar tributos por $30 millones al año, etc. Este proyecto está bastante avanzado. Está la adenda que hace falta, está actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas debe pronunciarse en los próximos días. El documento debe ir al Consejo Regional de Arequipa. El Consejo Regional de Arequipa debe derivarlo a la Contraloría General de la República. Y cuando la Contraloría General de la República dé su ok, el proyecto estaría básicamente listo para empezar en el segundo semestre de este año. Ojalá que así sea. Siguiente lámina. Por lo tanto, el crecimiento está consolidado, estamos proponiendo opciones de cosas por hacer hacia adelante, pero sea cual sea el destino de las políticas hacia adelante, hay que mantener la sostenibilidad fiscal. Siguiente lámina, es decir, debemos recuperar, restablecer la solidez fiscal que la economía peruana tenía antes de la pandemia. Esa solidez fiscal que teníamos frente a la pandemia nos permitieron hacer varias cosas. Uno, endeudarnos a tasas bajas. Dos, financiar la emergencia sanitaria, la salud, la compra de vacunas y la otorgación de garantías para ese potentísimo programa de apoyo crediticio a las empresas. Sin esa solidez fiscal, no hubiéramos podido reaccionar como hemos reaccionado. Consideramos que este año el déficit fiscal va a terminar en 5% o quizá un poco menos, y esperaríamos que ese déficit fuera reduciéndose gradualmente hasta llegar a un 1% que nos parece razonable. Siguiente lámina. Por lo tanto, el endeudamiento público, que subió fuertemente el año pasado, que subirá un poquito más hoy y un poquito más el 2022, debe empezar a reducirse y en unos 8 o 10 años debería recuperar el 30% del límite que establece la legislación actual. Siguiente y última lámina. Siguiente lámina. En resumen, queridos periodistas, he querido mostrarles hoy día que la estabilidad macroeconómica es necesaria, no la subestimemos. No hay ningún país en el mundo sin crecimiento y con inflaciones altas que haya conseguido desarrollarse. Cuando hay crecimiento y cuando hay inflación baja, la posibilidad del desarrollo existe. Cuando no hay crecimiento o cuando hay inflación alta, la posibilidad de desarrollo no existe. Ya hemos aprendido también que esa estabilidad no es suficiente. La pandemia lo ha dejado eso clarito, que hay otras cosas que hacer. Tercer punto, la fortaleza macro nos ha permitido reaccionar para financiar todas las necesidades de la salud y la emergencia sanitaria, así como para financiar
un gigantesco programa de apoyo crediticio. Sin esa fortaleza fiscal, el Perú no estaría recuperándose como en este momento lo estamos mostrando. Los desafíos hacia adelante son enormes. En primer lugar, como posiblemente necesitemos gastar más, la pandemia nos ha mostrado que el Estado no llega a todos los sitios donde debe llegar. Posiblemente se necesite gastar más. Si se quiere hacer eso, pero al mismo tiempo preservar la estabilidad fiscal, hay que elevar la presión tributaria. La tentación de gastar más endeudándose es una tentación en la que no debemos caer. Esa tentación es similar a la de las personas que van a un centro comercial y les ofrecen tarjetas para prestarse. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Pagarlo es duro. Por eso que no se necesita, digamos, de un ministro de Economía muy sofisticado para gastar más simplemente endeudándose. El endeudamiento es un elemento transitorio para las emergencias. En general hay que endeudarse poco y en general hay que gastar con los tributos que se generan. Queda claro que los motores de la minería y la agroexportación son motores buenísimos. Hay que preservarlos, hay que fortalecerlos. Pero queda claro también que esos motores son insuficientes. Necesitamos crear nuevos motores. Estos deben tener como requisito un alto potencial exportador. Hay que seguir impulsando los grandes megaproyectos o proyectos privados. Majes es un ejemplo de que con esfuerzo, con colaboración de los distintos actores implicados se puede conseguir. Y por último, quizá lo más importante, hay que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias.